de diapositiva que yo le subiré. Gracias, entonces continuamos, ¿ya? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen del curso. Partimos de nuestra constitutiva del acero, que prácticamente es la misma, de un acero de refuerzo, un acero corrugado, usado para el tema de hormigón armado. Tenemos una zona elástica proporcional, ¿sí? Es decir, los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones unitarias. Llegamos a un cierto límite que ustedes ya lo saben, conocemos o conocido como límite de fluencia o cedencia, que es el FY. ¿Sí? El FY para acero estructural es algo distinto para que el FY del acero corrugado, el acero de refuerzo. ¿Sí? Ya veremos los valores. Llegamos a este límite, hay un cierto aquí peak, que es por el tema de la velocidad de carga en los ensayos de tracción para determinar esta curva, pero no es muy importante para fines de diseño, ¿sí? Luego tenemos una zona plástica, donde prácticamente sin ningún incremento de carga o de esfuerzo, tenemos grandes deformaciones, lo que lo conocemos como zona plástica, ¿sí? Es una zona, una parte horizontal. Luego llega un cierto límite de deformación y empieza una propiedad muy interesante del acero, que se denomina como que es la zona de endurecimiento por deformación. La mayoría de aceros tiene esta propiedad, ¿sí? No todos, ¿sí? Ya veremos mañana qué aceros no poseen esta propiedad, ¿sí? La zona de endurecimiento por deformación significa que el acero tiene una capacidad adicional a una determinada deformación, ¿sí? Y esto me va a influir en el tema del diseño, porque acá tendré mi máxima tensión de rotura, o el FU, que también lo conocemos, ¿sí? Es el esfuerzo a tensión máxima, ¿sí? Bueno, aquí también tenemos el módulo de elasticidad, ¿sí? La deformación a influencia, la deformación en zona de endurecimiento y más cosas que lo veremos mañana, ¿sí? Esa es la constitutiva tradicional del acero. Un momentito mientras pasa el señor. Ya. Tenemos varios tipos de carbono, de acero en realidad: acero al carbono, aceros aliados, aceros de alta resistencia y baja aleación y aceros inoxidables. Y mañana veremos qué tipos de acero pertenecen a cada grupo y cuáles se usan acá en el país y cuáles se usan en el medio de construcción, ¿sí? Edificios, galpones, torres, ¿sí? Acá tenemos una pequeña lista de los aceros disponibles de acuerdo a la especificación del ACTM, que lo ha tomado el AICC. Creo que nos mencioné el AICC, que siempre vamos a estar hablando de esto. Lo vamos a manejar como la especificación, o lo vamos a denominar como la especificación, ¿sí? El AICC tiene varias normativas. La que nosotros vamos a ocupar es el AICC 360, ¿sí? Que me indica, o es la norma o la especificación de construcción en acero, ¿sí? Esto es de los Estados Unidos, ¿no? Eso sí. De ahí, digamos que nosotros tomamos todas las recomendaciones y las adaptamos a nuestra realidad, a nuestro país, ¿sí? Que es lo que normalmente hacemos en América Latina, ¿sí? Las normas estadounidenses. En cuanto a secciones, pues hay varias, ¿no? Ustedes se habrán ido a alguna obra, habrán pasado por ahí, tal vez siempre hay que ser un poco curiosos. En cuanto a secciones, tenemos tres tipos principales: secciones laminadas, que implica tener algún tipo de perfil en el cual a través de un proceso de laminación, ¿sí? De extrusión, en las fábricas toman lingotes de acero, ¿sí? No sé, algo cuadrados, puede ser incluso rectangular, y a través de rodillos le van dando la forma deseada, ¿sí? Entonces, de la fábrica, como un todo, la sección sale con esta forma, ¿no? Que, bueno, aquí hablamos de una sección tipo W o tipo I, ¿sí?
También se les dice secciones de ala ancha, ¿sí? Tipo W. Hay otro tipo que se les conoce como tipo S, que tienen el espesor de los patines, ¿sí? De esta sección. No es constante, sino es algo variable, ¿sí? Tenemos secciones tipo ángulo o tipo L, ¿sí? Ángulo normalmente se le llama. Puede ser de lados iguales, ¿sí? O de lados distintos, dimensiones de lados, ¿no? Hay también secciones tipo C o tipo canal, que también se usa bastante y secciones tipo T, no muy usadas, pero se podrían, ¿sí? A esto me refiero con perfiles laminados. Si manejamos el ISC, ellos hacen referencia a sus perfiles americanos, ¿no? Las secciones W. También hay perfiles de otros países, obviamente. Acá en el país, en Ecuador, manejamos secciones laminadas normalmente desde Europa. ¿Sí? Se importa las secciones, es decir, ya laminadas, y se usa acá, en menor medida, pero sí se usa. Entonces, acá los perfiles laminados netamente son europeos, ¿sí? Ya vamos a ver qué perfiles nos llegan acá al país, ¿sí? Y algo que nosotros, digamos que por práctica usamos más son los perfiles armados o también compuestos, ¿sí? ¿Qué significa un perfil armado? Tengan la idea que las empresas venden flejes, es decir, láminas o planchas de acero de distintas dimensiones, espesores, algo así. Y con estos, por ejemplo, estos dos flejes, estas dos placas, voy a construir una sección tipo I, ¿sí? Entonces, lo corto adecuadamente y a través de soldadura, pues le doy la forma deseada y he conformado una sección tipo I. A esto conocemos como sección, o sí, sección armada, ¿sí? Lo usamos, yo diría, prácticamente en un 80-70% de los proyectos, ¿sí? El otro 30 tal vez sean entre perfiles laminados y perfiles compuestos, ¿sí? ¿Qué es un perfil compuesto? Tengo, por ejemplo, un ángulo y este ángulo lo trabajo con otro y formo una especie de, no sé, tipo L apoyado en sus espaldas, ¿no? Doble ángulo, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de sección se usa bastante en naves, en estructuras ligeras, cerchas, celosías, ¿sí? Otro tipo, por ejemplo, fíjense cuál es este perfil, tipo caja, es la unión de dos perfiles tipo C, dos canales, en unión con una plaquita. Entonces, obviamente, hay que unirlo adecuadamente, ¿no? Pero esa es una sección compuesta. Y sería una columna, ¿sí? Por alguna nave industrial, ¿sí? Podría ser. Entonces, hay que distinguir entre elementos laminados, armados y compuestos. Y el último grupo se conforma por elementos conformados en frío, también llamados eh, doblados en frío o elementos de lámina delgada, ¿sí? Los perfiles laminados y armados tienen espesores considerables, ¿no? Yo diría que mayor a 4 milímetros normalmente. En cambio, los perfiles conformados en frío estamos hablando de espesores de 2, 3, 4 milímetros, ¿sí? Que son bastante delgados. Los más usados son las secciones canal, la sección tipo G, que lo habrán visto en cubiertas de techo, tal vez para como apoyo de paredes, no paredes, recubrimiento lateral en naves industriales, ¿sí? Hay también tipo Z, ¿sí? Que yo no lo he visto acá, pero sé que sí existen. Y el típico ángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye, cómo le dan la forma a estos perfiles? Pues lo que hace el fabricante, toma una placa de acero y a través de un proceso obviamente con algún tipo de máquina, hace el doblado de esta lámina. Entonces, a esta lámina la va a convertir en una sección, por ejemplo, tipo C. Y debido a este proceso de doblado, ustedes saben que hay tal vez ciertas concentraciones de esfuerzo en los pliegues. Y el proceso de cálculo es algo distinto.
¿sí? Justamente por el proceso o la forma en la que se da la forma al perfil. Entonces, el tema en el diseño del cálculo tiene que ver justamente con estos esfuerzos que se generan por el doblado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de elementos conformados en frío, vamos a hablar de diseño bajo A y SI, ¿sí? Que es diseño de elementos en frío, ¿sí? En cambio, cuando hablamos en elementos laminados y armados, hablamos de AI, SC, ¿sí? Que es bueno, la especificación del Instituto Americano de Construcción en Acero. Entonces, las dos normativas son algo distintas, ¿sí? Entonces, hay que distinguir eso. Y desde ahí ya viene un error que es práctica común en el país. Hay personas que toman elementos conformados en frío y lo diseñan bajo ISS. Error, ¿sí? No puedo hacer eso. Práctica común, sí, mala práctica más bien, ¿sí? Hablaremos más de esto en el transcurso del curso. ¿Qué podemos hacer en estructuras de acero? Pues prácticamente todo. Edificios, ya tenemos un edificio, una columna en acero, sí, bastante generosa. Me parece que era de 80 por 35, no recuerdo muy bien. Tenemos elementos de vigas principales, es decir, que unen las columnas, y elementos vigueta, ¿sí? que son elementos secundarios, ¿sí? Edificios en acero, proyectos industriales, aquí pueden ser industrias para el tema de naves, pueden ser el tema de la industria petrolera también, bastante usado. Torres, ¿sí? Torres de iluminación, de transmisión, de comunicación, ¿sí? Incluso para el tema de tanques apoyados. Imaginen, tiene acá un tanque bastante usado también, muy versátil. El curso está contemplado bajo cargas estáticas, ¿no? Sí, es decir, influencia de carga muerta, carga viva, más no la influencia de carga sísmica, que eso ya lo verán en el curso de diseño sísmico, ¿sí? Componentes básicos de una estructura, pues lo dicho, ¿no? Tenemos los elementos tipo columna, la viga principal y las vigas secundarias, ¿no? Aparte de eso, no hay que también diseñar el tema de las conexiones. El tema de la conexión, por ejemplo, viga principal columna, posiblemente algún empalme que exista por ahí, eh, la placa de cimentación, ¿sí? Es decir, cuál es la unión entre la columna y la placa con propiamente la zapata o cualquier cimentación que sea, ¿sí? Esas cositas. El tema de conexiones en realidad es bastante largo, complejo. Eh, Hay que conocer varios estados límites y prácticamente es un curso completo, ¿no? Normalmente las universidades no ofrecen cursos de diseño de conexiones y bueno, eso tal vez lo pueden ver a nivel de especialización o tal vez en un curso independiente, ¿sí? Las conexiones se diseñan, no puedo colocar cualquier cosa. Algunos detalles, si ustedes han realizado el diseño, pues pueden proyectar sus planos, ¿sí? Hacer los detalles estructurales. Por ejemplo, acá tenemos una columna construida con 4 planchas o 4 flejes, ¿sí? Tenemos 2 flejes verticales y 2 flejes horizontales que están o se unen por medio de soldadura, ¿sí? Ya veremos la simbología de esta soldadura y incluso cómo calcular esto, ¿no? Tenemos empalmes, ¿sí? Empalmes de vigas, ¿sí? Empalmes de columnas, ¿sí? No, imaginen, están haciendo un edificio de 4 pisos y cada piso tiene una altura de 3 metros. No van a llevar no pueden llevar una columna de 12 metros a la obra, ¿no? Deben llevarlo en pedazos, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que se hace. Se empalma en obra. En la parte inferior tenemos unas vigas, una viga armada, ¿sí? Es decir, construida con 3 flejes y unida a través de soldadura, ¿sí? Ya veremos qué tipos de soldadura hay. Uniones, es decir, conexiones. Por ejemplo, acá tenemos una conexión vigueta-viga,
Entonces acá tenemos una viga secundaria y nuestra viga principal, ¿sí? En este caso la unión se realiza por un ángulo. Este ángulo hay que dimensionarlo, el espesor del ángulo hay que determinarlo, el diámetro de la perforación para el perno, dimensionar qué perno voy a usar, ¿sí? Qué tipo de perno, hay varios tipos. Acá en la parte derecha tenemos una conexión, más bien una conexión viga-columna, con la incorporación de una diagonal, ¿sí? Acá tenemos unas placas de continuidad, todo esto se dimensiona, ¿no? El espesor de estas placas de continuidad, obviamente la viga debe estar diseñada y también la columna, ¿sí? La conexión, en este caso estoy usando una placa de extremo, ¿sí? Es decir, voy a hacer perforaciones en el patín de la columna, patín de viga, y voy a utilizar pernos, ¿no? Entonces todo esto se dimensiona, ¿sí? No, y hay manuales, ¿no? No es que nos vamos a inventar todo, ¿sí? Los manuales son bastante útiles para diseño de conexiones. En la parte superior tenemos justamente una vista en planta de la unión, ¿sí? Las placas, ¿sí? Cómo dimensionan estas placas, los detalles estructurales y demás cosas, ¿no? Y en la parte inferior tenemos una conexión para algún tipo de arrastramiento. Imaginen, tienen un pórtico, y este pórtico, por A o B razón, lo voy a arrastrar, entonces voy a usar una diagonal, algo así. Entonces estamos reflejando esta conexión acá. Entonces aquí necesito incorporar una placa que se llama gasset para fines de conexión, fíjense. Entonces esta plaquita también hay que dimensionarla. Aquí tengo la incorporación de rigidizadores, que son placas verticales que me ayudan a encontrar posibles defectos como el paneo local, ¿sí? Algunas cosas más, ¿sí? Hay que especificar la soldadura, el material, la sección y demás, ¿no? Siempre en los planos también se coloca el peso, y porque es un indicativo, me ayuda con el tema de costos, ¿sí? ¿Cuál es la normativa que está vigente en el país? Pues lo que les mencioné, el ICC 360, que me ayuda a dimensionar elementos, ¿sí? Dimensionar vigas, columnas, algo de conexiones se habla, ¿sí? Pero si nos vamos a la parte sísmica, es decir, un edificio que lo voy a construir en una zona sísmica que prácticamente es todo el país, en el curso de diseño sismo lo van a complementar con el ICC 341, ¿sí? Que me da ciertas condiciones desde el punto de vista de disposiciones sísmicas, ¿no? Pero el tema de diseño se maneja con ISC 360, ¿sí? Todo esto en realidad está especificado en la norma ecuatoriana de la construcción, ¿sí? Nuestra NEC, en el capítulo de estructuras de acero, ¿sí? Digamos que la NEC es un compendio de todas las normas de la ISC, la ISC 360, 341, y la otra que es la 358, que se usa para diseño exclusivamente de conexiones precalificadas, ¿sí? Hablaremos algo de esto, algunas diferencias que existen en cada capítulo, ¿sí? Eso nada más. Si tienen alguna inquietud, por favor, ayúdenme con eso. Si no, pues quedamos hasta ahí, ya que tengo una reunión. ¿Alguna inquietud tal vez? Algo que no haya quedado claro en temas de evaluaciones, Y bueno, contenido. yo Dime. tengo una duda. La prueba, ¿a qué hora va a ser? A ver, ¿cuándo quedamos con ustedes la prueba? El próximo jueves. Ay, sí, buena pregunta. A ver. No es una prueba, no es una evaluación diagnóstica, de repente no es calificada. De 10, a ver, con ustedes son... Sí, de 10 a 11 de la mañana. Es una hora. Tendremos una hora de clase de 9 a 10 y de 10 a 11 ustedes harán esta pequeña evaluación. Dije, pero el jueves tenemos de 7 a 9. Ah, tienes razón, yo estoy mal. A ver, déjame ver. 22, claro, sí. Sería de
8 a 9, ¿no es cierto? Ahí está. Sí, me está acompañando con el texto. Ya. ¿Está claro esto? ¿Cuándo se va a realizar? Sí. Ya. ¿Algo más, tal vez? ¿Alguna inquietud? Curso bastante numeroso, por favor. Si alguien no está todavía en el ABA, realicen las gestiones mientras para empezar a usar el sistema, ¿no? Las calificaciones y demás. Bueno, nuevamente bienvenidos al curso, espero que sea de su agrado. Mañana empezamos con el tema de el acero como material de construcción. Y bueno, espero que sea de su total agrado el curso. Y bueno, nuevamente bienvenidos y gracias por la asistencia. Seguimos el día de mañana. Que tengan un buen día. Hasta luego con todos. Chao.